¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que cada semana venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, a hacerlo además de la mano de los mejores y a llevárselo a ustedes a través de cualquier medio. Ya lo saben, nos pueden escuchar en directo por la radio los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, a cualquier hora a través de un podcast. Pueden escucharnos mientras salen a correr, mientras están cocinando, conduciendo o como ustedes quieran a través de los podcasts de radio. Además, en todas las plataformas, Spotify, Podimo, nos encuentran en todas y además nos pueden ver. Este año nos pueden ver a través de Libertad Digital Televisión los domingos y los lunes de 7 a 8 de la tarde y a cualquier hora también a través de YouTube en los canales de Radio y Libertad Digital de YouTube, este en concreto en el canal de Radio. Así que no tienen ustedes excusa, nos pueden encontrar en cualquier sitio y por supuesto nuestros amigos de Value School también alojan allí los programas cada semana. Así que bueno, pues aprendemos a invertir todos juntos y como digo yo, lo hacemos en compañía de los mejores y estarán ustedes diciendo, los que me oyen no lo ven, pero los que me ven a través de YouTube estarán viendo a mi lado una botella de vino que está abierta. Sí, está abierta. Es un Herederos de Marqués de Riscal Verdejo 100% orgánico de 2022 y está abierta porque estábamos aquí. Domingo Soriano, ¿cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de tenerte aquí a mi lado. También a Manuel Llamas, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, hombre? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, Manuel. También con Manuel y hoy no con Luis Alberto Iglesias, que nos escucha hoy por teléfono. Luigi, ¿cómo estás? Pues muy bien, Luis Fernando y amigos, ¿cómo estáis todos? Pues muy bien, pero fíjate, te estaba yo diciendo, digo, mira, le contaba a los oyentes y a los telespectadores que nos ven que tengo aquí una botella de vino que está abierta porque nos hemos tomado, mientras preparábamos el programa, una copita de Marqués de Riscal Verdejo 100% orgánico. Es un vino buenísimo de Marqués de Riscal, como todos los de Marqués de Riscal, pero además es uno de los máximos exponentes de los vinos blancos de la denominación de origen Rueda. Está elaborado con uva verdejo autóctona de esta región, posee pues unos agradables aromas de verbena y frutas tropicales, generosos sabores y sensación además en boca fresca y vivaz. Esto lo estoy leyendo, pero es que es verdad, Domingo, cuando lo tomamos así fresquito, es un vino que apetece mucho y más para un aperitivo un domingo como pueda ser el de esta semana. Este es de los que nunca falla. En un momento como este dices, ¿qué tomo? No, tengo aquí algo antes de comer mientras estoy haciendo la comida. Pum, este no falla, fresquito, entra siempre, le gusta a todo el mundo. Muy muy bueno, ya sabes que yo tengo ahí cierta debilidad por estos vinos blancos de Marqués de Riscal. Cuando te juntas con los amigos a hablar de inversiones, cosa que a nosotros tenemos que decir que nos encanta, parece que uno se anima más, a aprender nuevas estrategias y a conocer... No se guarda los secretos, da las tesis de inversión como... Se explaya más a la hora de hacer las tesis de inversión. Pues eso vamos a hacer hoy y lo vamos a hacer con un invitado muy... Mira, voy a dejar el vino aquí para que se vea bien y para que aquellos que quieran tomar nota la tomen de cara a esos aperitivos que todavía quedan en los últimos coletazos de verano y también para preparar el curso en este otoño. Y hoy vamos a compartir mesa y mantel y también copita de vino, luego si quiere le pondremos una, a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Francisco Burgos. Viene de Cobas Asset Management y es el director de relación con inversores institucionales, amigo de esta casa, ya le conocen ustedes porque ha estado en más ocasiones con nosotros y que viene además para hablar de un tema que está muy pegadito a la actualidad porque tiene mucho que ver con el índice español, con las empresas españolas y también con el éxito que han tenido las empresas españolas que tienen en cartera en Cobas Asset Management. Francisco Burgos, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, el placer es nuestro y como ya estamos todos y nos hemos tomado el vino, pues qué mejor que comenzar. Bueno, y hoy hemos querido contar con Francisco Burgos por varias razones, pero la primera, quizá más importante, es precisamente por algo que está sucediendo en Cobas y es que bueno, pues en esto, lo que llevamos de año, pues resulta que han recibido varias OPAs. Creo que van 5, Francisco, si no me equivoco. Pero es que además en posiciones que tenéis en empresas españolas, 2 y no menores en este caso, dos OPAs importantes. Vamos a ver por qué suceden estas cosas, cómo va esa cartera ibérica y ya de paso vamos a tratar de aprovechar un poco para saber si de verdad el mercado español está tan barato como nos están queriendo hacer ver o no lo está tanto. Vamos a tratar de analizarlo con nuestro invitado de hoy.
Pero ¿qué les parece si con este menú que tenemos encima de la mesa nos vamos ya directos a la entrevista y se lo preguntamos directamente a Francisco Burgos? Bueno, Francisco, pues arrancamos la entrevista y como es tradición en este programa, la primera palabra siempre la tienen nuestros amigos de Value School. Luis Alberto Iglesias, hoy el negativo no te lo había puesto, a ver qué tal te portas en la entrevista, ya veremos si lo ponemos o no. Luigi, todo tuyo. Bueno, espero hacerlo bien. Vamos a ver, la pregunta para Francisco es a cuenta del IBEX y posiciones que han tenido o tienen en cartera como SACIR, como Repsol, como por ejemplo Indra. Y el contexto de la pregunta es el siguiente. Ya los amigos de Cobas han venido en ocasiones a hablarnos de cómo buscan valor fuera, digamos, de las empresas, incluso del IBEX 35, buscando oportunidades ajenas al devenir, digamos, macro de la economía española, empresas quizá no tan afectadas por la política. En definitiva, empresas en las que el mercado no se fija, pero tienen en la cartera ibérica, estas posiciones que todos conocemos. Y explícanos un poco, Francisco, cuál es la lógica para pescar a veces en el IBEX y otras veces no. Bueno, nosotros la verdad es que, aparte de que tenemos obviamente el fondo Cobas Iberia, un 10% de nuestro fondo de referencia, que es Cobas Selección, está compuesto por acciones ibéricas, ¿no? Tendemos a tener más o menos ese peso del 10%, que en los últimos trimestres incluso hemos aumentado hacia el 12%, porque estábamos empezando a ver valor en determinadas compañías que teníamos en cartera y pensamos que era interesante meterlas, ¿no? Compañías como Atalaya Mining, compañías como Técnicas Reunidas, compañías como Elecnor. La verdad que en el IBEX 35, si bien muchos tenemos esa visión de que no ha tenido buenos comportamientos e incluso los máximos se alcanzaron en noviembre del 2007, la realidad es que tenemos, por un lado, compañías muy competitivas donde a veces se abren por determinados motivos oportunidades de inversión. Un ejemplo claro es, por ejemplo, FCC, que es una de las SOPAs que comentaba Luis Fernando, en la cual pensamos que quizá había una visión distorsionada de lo que era la compañía, ¿no? Todo el mercado, o gran parte del mercado, seguía viendo esta compañía como una compañía netamente de construcción, cuando el 75% del EBITDA estaba proveniendo de las divisiones de medio ambiente y de agua, que son negocios bastante buenos, en los que estaban consiguiendo unos buenos retornos, unos buenos márgenes, y la parte de construcción se había reducido al 9%, ¿no? Entonces, que lo que ha ocurrido básicamente es que los precios de la acción estaba muy barata. Nosotros, además, como somos un fondo, muchas veces, como tenemos un fondo, tenemos la capacidad de ir haciendo precios medios. No es al precio al que entramos, sino es durante todo el ínterin de tiempo en el que estamos invertidos en las compañías, cómo vamos comprando y vendiendo en función del contexto de mercado. De manera que si se abre una ventana de oportunidad interesante para vender, porque la compañía ha subido un 20%, pues vamos a deshacer unos puntos básicos que vamos a redirigir hacia otras compañías. Y cuando se abren momentos de mercado en la que la compañía baja por X motivo, lo vamos comprando. Hasta el punto de que ahora hemos recibido una OPA que tiene un margen bastante interesante y que a nosotros pues nos ha permitido tener una rentabilidad bastante buena. O, por ejemplo, en el segundo caso, en la segunda OPA que tenemos en la cartera ibérica, que es A+, donde se ha hecho una OPA por el 100% de la compañía, que no es atractiva en cuanto a que el precio de la acción, no hay una prima, un margen extra sobre el precio que tiene la compañía a cotización hoy, pero que nosotros sí que tenemos, o que está contribuyendo mucho a la cartera este año, porque hemos ido construyendo un precio medio más atractivo, ¿no? Yo creo que muchas veces tendemos a entender la inversión de una manera un poco unidimensional, en cuanto a que solo atendemos a lo que hacemos con una compañía en concreto, pero hay que tener esa visión de que una compañía puede permitir en determinado momento generar una descorrelación de mercado que nos permita comprar otra compañía barata en un momento dado, de manera que a nivel agregado estemos continuamente tratando de rebalancear cartera para maximizar los retornos en el largo plazo. Hablas, Francisco, de las OPAs, especialmente de las que habéis recibido en vuestra cartera ibérica. A mí, para empezar, me gustaría que aclararas lo que es el concepto OPA para todos aquellos oyentes que desconozcan cuál es el significado. Y, en segundo lugar, el hecho de recibir una OPA en una empresa sobre la que tenéis participación tiene una señal buena y otra no tan buena. La señal buena es que ratifica, por así decir, la tesis de inversión. Es decir, habéis comprado a buen precio. Y el mercado lo reconoce. El mercado lo reconoce
y bueno, pues te premia haciendo una oferta por la compra de esa empresa que en muchos casos puede ser puede ser atractiva y puede ser muy rentable. Pero por otro lado, digamos que te mina de alguna forma la capacidad de que esa compañía se siga revalorizando, porque si al fin y al cabo vendes, pues a lo mejor tú como inversor hubieras esperado más tiempo antes de haber recibido esa oferta. ¿Es así? ¿Con qué lado de la balanza te quedas? ¿Con el positivo o con el más negativo? Bueno, primero de todo, una OPA es una oferta pública de adquisición, ¿no? Básicamente hay alguien, o una institución, o X persona que quiere comprar una empresa, por lo tanto lanza una oferta sobre la compañía en la que tienden a ofrecer una cierta prima para que los accionistas normalmente pues tiendan a aceptar esta oferta pública, ¿no? Luego hay ya muchísimas características, infinitas casuísticas en este tipo de operaciones, ¿no? Como dices, todo tiene una parte buena y una parte pues quizá no tan buena. ¿Por qué? Porque cuando te hacen una oferta pública de adquisición, la persona, la institución o quien compra esa compañía obviamente no te la va a pagar al precio que nosotros pensamos que vale. Va a haber un margen entre que se va a quedar él porque obviamente quiere tener un beneficio, y además porque muchas veces se dan contextos de mercado en los cuales determinados accionistas tienen una posición de poder que les permite obtener o aprovechar de su posición de control para poder excluir la compañía con unas condiciones muy ventajosas. Por ejemplo, otra de las OPAs que hemos tenido este año, Gaslog. Si no recuerdo mal, básicamente la oferta cubría un 50% del price to book, o sea, del precio en libros de esa compañía, que tiene una prima de X, pero está muy lejos del valor real de esa compañía. Nos pasó, por ejemplo, también en su momento con Joeg, ¿no? Entonces, esta sería la parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva? Pues primero, que lo que nos está diciendo este tipo de comportamientos por parte de los mercados es que los que nosotros estamos analizando y nuestros modelos son acertados y que hay un valor intrínseco que es superior al precio de valoración o al precio que el mercado está viendo, o incluso incluso el precio medio de los últimos años. O sea, hay mucho valor que el mercado se está perdiendo y que hay gente que es capaz de verlo y tiende a tomar ventaja de ello. Y luego tiene otro tema, y es que nos permite, si bien a largo plazo estamos perdiendo algo de rentabilidad, porque probablemente esta compañía, cuando cristaliza el valor de la compañía, pues hubiese ido a unos múltiplos más altos a los que nos la están comprando, también es verdad que nos da la oportunidad de materializar gran parte de ese potencial de manera inminente, con lo que, y volviendo a esta multidimensionalidad, podemos redirigirlo hacia otras compañías que pensamos que son muy interesantes. Y además queremos decir que nosotros somos muy pragmáticos, entonces nosotros no nos metemos en peleas con las compañías de, oye, no, es que esta oferta es injusta, tal. Lo que nosotros podemos hacer es decir sí o no y esperar a lo que vean o lo que hagan el resto de accionistas. ¿Por qué? Porque al final el mercado es muy grande y siempre hay oportunidades y siempre hay capacidad de redistribuir ese dinero, ¿no? Entonces hay veces que podemos estar más conformes o más cómodos con determinadas sopas y otras veces que no, pero en ningún caso nosotros vamos a estar luchando o tratando de gastar recursos en algo sobre lo que no tenemos mucha capacidad de decisión. Y relacionado con esto, Francisco, ¿cuál ha sido vuestra postura precisamente como accionistas ante estas dos ofertas, en concreto la cartera ibérica, y ya si de paso nos puedes comentar también en la cartera internacional? Sí, estamos en wait and see, entonces tampoco puedo decir mucho, pero básicamente tampoco hemos ganado dinero con las dos posiciones. Entonces, pase lo que pase, nosotros vamos a estar cómodos porque conseguimos hacer un precio medio muy atractivo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Lo cierto es que una de las ventajas precisamente que tiene las OPAs, si bien partiendo de la base de que también tiene inconvenientes, porque lógicamente el valor objetivo de la compañía es superior al de la oferta en cuestión, pero sí es cierto que te permite materializar el beneficio de golpe, por así decir, y eso lógicamente te permite una inyección de dinero que te permita asimismo encontrar oportunidades. Relacionado con esto, dos OPAs en el mercado ibérico. Normalmente por parte de los analistas y los inversores se suele decir, como bien comentabas al principio, que el IBEX está infravalorado o despreciado, incluso no es una cuestión de infravaloración, sino que digamos está muy barato. Está muy barato, también pesa en contra precisamente la percepción que tienen los inversores, especialmente internacionales, sobre la situación de España, ámbito jurídico, ámbito económico, etcétera, y eso al mismo tiempo permite pues que haya compañías que están más baratas de lo normal o que son compañías infravaloradas. ¿Esperáis en algún caso
os teméis precisamente que esta situación haga que haya otras compañías cotizadas que estén a tiro de OPA por parte de inversores extranjeros? Sí, bueno, muchas veces yo creo que tenemos esa visión de que el IBEX 35 se ha comportado muy mal a lo largo de los últimos años. Como decían, los máximos están en noviembre de 2007, ahora estamos un 30% más barato respecto al índice. Pero si atendemos al MSCI Total Return, al IBEX 35 Total Return, que sería aquel en el cual se reinvertirían los dividendos de las compañías que tenemos, o sea, de las compañías del IBEX 35 en el propio colectivo, la realidad es que estamos en máximos históricos. Pero no es que estemos únicamente en máximos históricos, es que si anualizamos la rentabilidad desde que se creó el colectivo del IBEX 35, estamos hablando de que ha multiplicado por 3 la rentabilidad, hasta los 31.000 y algo que estamos a día de hoy, ¿no? Esto daría un retorno anualizado del 8,11%, lo cual no está nada, en absoluto nada mal. Entonces, tenemos por un lado, esto demuestra que tenemos compañías muy competitivas en España. Además, nosotros, por ejemplo, y esto demuestra la gran competitividad de las compañías españolas, es muy pocas de las compañías que tenemos en cartera tienen una gran exposición a España, por lo que el riesgo de España es bastante bajo. Pero sí que es verdad, yo creo que deberíamos hacer una reflexión todos en España a nivel interno, y es que hay dos sectores que dominan o que tienen un gran peso en el IBEX 35, como son el energético, como es el bancario, luego también hay un peso relevante en las telecos, que son negocios que unos son muy regulados, que ya han tenido todo el crecimiento que tendrían que tener, y por lo tanto, a futuro son negocios que a priori no van a crecer muchísimo. Si uno atiende a otros colectivos como el alemán, como el inglés, como el Dow Jones, tienes negocios de otros sectores, van creciendo y entrando nuevos competidores. Por ejemplo, uno puede ver el crecimiento de negocios tecnológicos en muchos de los grandes colectivos, y en España la realidad es que la única compañía asimilable a tecnología que ha tenido un gran crecimiento, es verdad, y que es una gran compañía, es Amadeus, ¿no? La realidad es que España es un país de pymes, que no hay muchos incentivos para las empresas por temas burocráticos, por temas administrativos, por temas de impuestos, a crecer. Un ejemplo muy claro es que muchas compañías no quieren pasar de 50 empleados para no tener que poner un delegado sindical, ¿no? Entonces yo creo que ese es un análisis de qué tipo de país queremos tener, ¿no? Porque la realidad es que un país con grandes compañías pues siempre va a tender a tener primero una base social con mejores trabajos, mejor educación, más sofisticada y con un país en mayor crecimiento, ¿no? A ver, sobre lo del IBEX es verdad que cuando uno mira los datos con dividendos, no está mal, que siempre nos estamos metiendo mucho con el IBEX. Es que hay dos maneras de medir un índice: si le sumamos los dividendos que generan las compañías o si no se los sumamos. Normalmente cuando decimos que el IBEX está ahora en 9.300 o 9.400 puntos, no se tienen en cuenta los dividendos que han ido generando. Entonces, claro, lo que decía Francisco, si nos vamos a los 16.000 que tuvimos, no sé si llegamos a tocar los 17, ya no 15.000 y pico. Estuvimos por ahí. Sí, cerca, en el pico de la burbuja inmobiliaria. Los 16.000, en el pico de la 16.000. En el pico de la burbuja inmobiliaria, ahora 9.000, dice, joder, fíjate si hay largo plazo desde entonces hasta ahora y el IBEX no se ha recuperado. No, estamos en máximos si sumamos los dividendos que han ido ofreciendo las compañías, aparte de que el índice IBEX 35 español, Francisco, corrígeme si me equivoco, es uno de los índices del mundo donde más pesan los dividendos de las compañías que lo compran. Sí. Como bien dices, el índice español es uno de los que más dividendos paga, incluso a nivel europeo, que es endémicamente en Europa es donde más dividendos se tienden a pagar comparado con Asia, comparado con Norteamérica, ¿no? Entonces esto también es algo que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que aquí hay un punto importante, que es, en primer lugar, cuando pagas mucho dividendo, cierta señal de que tampoco ves muy claro crecimiento de la compañía, digo, de la empresa. No sé si esa es un poco una sensación que podemos tener con el IBEX. Claro, pagas dividendo porque no tienes la mejor opción. Dónde más meter el dinero, por así decirlo. No puedo comprar un competidor que esté muy atractivo, no puedo abrir nuevas plantas. Si estás creciendo al 10 o al 15 o al 20% al año, no pagas dividendo, lo reinviertes en la empresa. Y luego una segunda cuestión que también es importante. Pagando el dividendo, efectivamente, eso tiene una repercusión en la valoración de la empresa y estás descapitalizando la compañía, es decir, la estás haciendo
más pequeñita, si lo queremos ver así, y más accesible, o estás haciendo que sea más fácil que te que te compren desde fuera. Lo digo, estas últimas semanas se ha hablado mucho, es verdad que era una compra muy específica la de Telefónica, pero nos olvidamos de esa compra, sino que en general las compañías del IBEX, si tú pagas dividendo, pues eso, al final estás haciendo que la compañía sea más débil ante una operación exterior. Sí, bueno, y de hecho es un matiz que yo creo que tiene que quedar claro para el oyente, es que cuando una empresa paga dividendos se descuentan del valor de la compañía, porque ese capital sale de la compañía. De ahí que el IBEX, el Total Return, que sería el que incluye los dividendos, llega a 30.000, aparte porque compone el interés, y el otro pues se va restándolo y hasta que está en 9.000. Esta es la razón de la gran diferencia. Y como dices, nosotros de hecho no somos grandes buscadores de compañías que paguen dividendos, porque es un poco lo que dices. Preferimos que las compañías estén reinvirtiendo en ellas mismas, que esto quiere decir que son capaces de crear más valor que el pagarle un dividendo al accionista, ¿no? Una compañía normalmente que tiene gran capacidad de crecimiento en muchos proyectos, o que por ejemplo pues hacer recompra de acciones si crees que es una buena opción, o que por ejemplo podrías destinarlo a reducir la deuda, quiere decir que estás invirtiendo en el negocio para generar más valor a largo plazo. Es verdad que en muchas ocasiones en los mercados existen actores que tienen una visión de la inversión de más corto plazo y les gusta esta estabilidad que dan los dividendos. Nosotros preferimos buscar otro tipo de compañías que, como siempre hemos dicho, son compañías que están cotizando a buenos múltiplos, que están baratas respecto a su valor intrínseco y que generan buenos flujos de caja, ¿no? Y es crecimiento y por otro lado un buen precio. Entonces ese tipo de compañías que tienen capacidad de crecer, como bien dices, pues tienden a no pagar tanto dividendo. De todas formas, y relacionado con esto, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Porque en línea con lo que estaba comentando Domingo, es cierto que las compañías españolas, las cotizadas, se caracterizan por repartir más dividendos que otras compañías extranjeras, especialmente en Estados Unidos, pero esto yo creo que responde en parte a quizás la falta de oportunidades o quizás a una cuestión de cultura empresarial, pero también a una demanda por parte del mercado. Es decir, que el inversor minorista español muchas veces compra determinadas compañías en busca precisamente de ese dividendo. Y lo que perciben muchas de las consejos directivos o de las ejecutivas de las compañías es que si dejan de repartir ese dividendo o recortan ese dividendo, finalmente va a sufrir la acción porque precisamente están ahuyentando al inversor medio. No sé, ¿qué opinas al respecto? Sí, puede ser, pero también es verdad que en gran cantidad de compañías que tenemos en el IBEX 35, si no tuviesen el dividendo, ¿qué harían con ese dinero? Ir generando una caja enorme hasta que tener una ineficiencia en el capital allocation o en el uso de la caja que tienen muy grande porque están haciendo cajas enormes. Yo creo que es un poco síntoma de las dos cosas, ¿no? Es cierto que el inversor medio está muy acostumbrado a tener las Santander, las Telefónicas, que las habrá heredado de su abuelo, de su padre y tal, y que les ha ido pagando este dividendo, pero la realidad es que si uno mira nuestra cartera, pues hoy encuentras compañías que todavía pueden aportar muchísimo valor dentro de lo que es España y Portugal, que las sospechosas habituales que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos del IBEX 35, ¿no? Luigi, te doy paso enseguida, pero fíjate, al hilo de lo que comentabas y hablando de cómo encontráis valor, Francisco, dentro del país, en compañías españolas, hablabas de que soléis encontrar valor en compañías que tienen mucha exposición del negocio fuera de nuestras fronteras. Hablabas del riesgo España. ¿En qué consiste ese riesgo? Bueno, el riesgo España, más que riesgo España, sería el riesgo país, ¿no? Y es pues el estar expuesto a un clima político o demás que te pueda generar problemas a la hora de que las compañías estén realizando sus funciones de sus negocios de la manera que debieran de hacerlo, ¿no? En España la verdad es que no ha habido nada o no hay nada que entorpezca muchísimo el buen desarrollo de los negocios que tenemos, pero sí que es cierto que la inestabilidad política que hemos tenido en los últimos años ha creado que haya poco interés por el mercado español, y esto lo reflejamos, os lo cuento así directamente. Nosotros, por ejemplo, que tenemos réplica de los fondos españoles en Luxemburgo,
decidimos no tener el fondo de Cobas Iberia en réplica en Luxemburgo, porque si en España no hay mucho interés por nuestros propios fondos, imagínate fuera. Y eso es porque no se está viendo desde fuera que haya un clima de desarrollo de negocios y demás que facilite el crecimiento de nuevas compañías o que facilite el desarrollo de negocio de las principales compañías del mercado español. Vamos, que si hay una mesa de apuestas donde se dice, a ver, ¿cuál va a ser el próximo polo de desarrollo en Europa? España no sale en las primeras posiciones de la quiniela. No es lo que la gente más papeletas esté comprando. Los irlandeses nos llevan la mano. Pues sí. Luigi. Bueno, Francisco, vamos a entrar un poco en esto que se llama la comunidad inversora el salseo, y perdona que te lo plantee así. Querría saber si en Cobas habéis analizado y tenéis una opinión sobre, bueno, la compra de casi el 10% de Telefónica, de la que la prensa financiera ha informado recientemente. Bueno, Telefónica nosotros no la tenemos en cartera, así que tampoco es algo que la hemos tenido en su momento. Tuvimos una buena rentabilidad, pero veíamos que había mejores opciones que esta. Tiene una compañía que está algo endeudada, que además está 12 veces EBITDA en un negocio que está muy regulado, que tampoco es de tantísima calidad, por lo que tampoco vemos que haya ningún valor añadido en estar ahora mismo en la compañía. Sí que es cierto, y esto ya es más que a nivel compañía, a nivel personal, me llama la atención que una compañía que lleva estando privatizada durante tantos años y cotizando en el mercado pues muchísimo tiempo, pues se genere este revuelo porque alguien haya tomado una posición X en una compañía. Yo pienso además que en España tenemos problemas bastante más grandes, endémicos, como el tema de las pensiones como tal, como para que estemos, o del paro estructural que tenemos, como para preocuparnos de que hayan tomado un 10% de Telefónica. Esta es mi posición personal, ¿no? Es lo que digo, si una compañía es pública, pues además es un 10%, que tampoco es que puedan hacer una gran cantidad o que van a tener un control absoluto, pero bueno, todo en la vida tiene sus externalidades positivas y sus externalidades negativas, ¿no? Y es un tema que está muy politizado y yo creo que profundizar mucho en él pues tampoco va a aportar nada a la tertulia. Pero mira, ya que ha abierto el melón Luigi, me voy a ir a por otra compañía que sí que tenéis o habéis tenido, yo creo que mantenéis todavía en cartera. También ha sido objeto de polémica hace no demasiadas fechas, que es Indra, y la voy a acompañar de Tubacex porque habéis hecho grandes desinversiones en estas compañías. Sí, de hecho, sinceramente, cuando uno habla del tema de lo que está pasando en Telefónica, que quizá el Estado tenga que tomar posición en la compañía en Telefónica, dices, joder, pues si es para hacer lo que está haciendo en Indra, de coger y cambiar el consejo para poner a la gente que es de su cuerda, pues no sé si yo es lo que más interese, sinceramente, ¿no? Bueno, y Tubacex, la verdad que es una compañía líder que de hecho el año pasado, si no me equivoco, tuvo años récord en cartera de pedidos. De hecho tienen 13.000 y pico millones cartera de pedidos, y bueno, pues a veces hay que deshacer unos cuantos puntos básicos porque la compañía se comporta bien, desde los precios de medios que hemos comprado, y vemos oportunidades en otros temas, pues la ley de inversión. Pero lo cierto es que con las OPAs, con las desinversiones que se han planteado, también ha salido antes, que lo preguntaba, me parece que era Luigi, los casos de SACIR y Repsol. ¿Habéis desaparecido ya por completo en SACIR y Repsol, no? Sí, o tenemos muy poquito peso. Sí. Ya, de hecho, SACIR salimos y Repsol no sé si queda aún un poquito. Pero ibais con un 12,2% de rentabilidad en el fondo ibérico. Ahora creo que estamos, si no me equivoco, por encima del 17 en la clase C, que está muy bien, y hay que decir que todavía tenemos mucho valor en las principales posiciones, que las tres principales posiciones aglutinan un gran peso del fondo y tenemos mucha convicción en ellas, en el EGNOR, en Atalaya Mining, en Técnicas Reunidas, que todavía lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, no es únicamente el buen comportamiento que ha tenido el fondo este año, sino que todavía tenemos un recorrido enorme y muchísimo valor, que explica además el por qué decidimos en un fondo con un 90% de peso internacional incrementar esa exposición a Iberia. Hablas de selección. De selección, claro. O sea, compitiendo Iberia contra el resto del mundo, decidimos ampliar un 2% de la cartera en este fondo que tiene prácticamente todo el peso internacional, ¿no? Porque las compañías o las posiciones top que tenemos en cartera, de la cartera ibérica, pensamos que pueden aportar muchísimo a esas carteras, a esa cartera internacional, ¿no? A mí me gustaría, Francisco, que profundizásemos precisamente en esas joyas
que vosotros consideráis que tiene el mercado español? Porque claro, realmente, para empezar, e hilando con el inicio del programa, si por norma general tanto inversores extranjeros como incluso nacionales no se fijan tanto en el mercado español por determinadas cuestiones que has comentado, luego es cierto también que el inversor minorista habitual conoce a las que son conocidas, ¿no? Las telefónicas, que además ahora están más en boga que nunca, precisamente por la compra por parte de la compañía de telecomunicaciones de Arabia Saudí, los bancos, Santander, BBVA, etcétera. Pero vosotros, sin embargo, vais más allá, profundizáis en el análisis de compañías y encontráis gran potencial de crecimiento. En concreto, la cartera ibérica, has comentado estas tres, que son el Egnor, Atalaya Mining y Técnicas Reunidas. ¿Qué les podrías contar a nuestros oyentes sobre las ventajas y las capacidad potencial de revalorización que tienen estas tres empresas? ¿Por qué os habéis fijado en ellas? Bueno, Atalaya Mining es una compañía que se explica muy fácil, se entiende muy fácil el por qué está barata. Primero, es una compañía que está cotizando en Chipre, tiene los headquarters en Londres y su activo principal está en España, que son las minas de Río Tinto, con un equipo gestor español, que en un negocio de minas es muy importante conocer cuál es el equipo que está operando la mina, cuál es el equipo de dirección, porque es una garantía de saber que van a hacer las cosas bien, ¿no? Que es un sector bastante complejo, y en este caso el track record de este equipo directivo es impecable, ¿no? Lo que hicimos nosotros cuando nos aproximamos a un negocio de materias primas, lo que hacemos es normalizar el precio histórico de esa materia prima, ver la capacidad de producción que tiene esta compañía y obtenemos pues más o menos un valor de esta compañía, ¿no? Atendiendo a ese precio histórico. Y es la razón por la que entramos en Atalaya Mining. Además, Atalaya Mining, y esto no es el motivo por el que nosotros invertimos, tiene un par de temas que pueden hacer que la compañía valga mucho más. Por un lado, una ingeniera española ha desarrollado un proceso que permite explotar determinadas partes de la tierra que eran de más compleja explotación, de manera que antes, salvo las capas más externas de tierra donde se procesaba el cobre dentro de la propia mina, había determinadas capas más complejas que se tenían que mandar a fundiciones a China, ¿no? Cuando tú mandas a la fundación a China, tiene un coste el propio transporte de la materia prima hasta China, y encima había minerales derivados como puede ser el zinc y la plata, los cuales se los quedaba la fundición china, ¿no? Entonces, esta tecnología o este procedimiento ya estaba inventado a nivel laboratorio. Esta señora lo que ha hecho es hacerlo capaz de explotarlo a nivel industrial. Parece que está funcionando bien, y esto además pues sería un activo oculto que ayudaría a que la compañía todavía tuviese más valoración. Y en segundo lugar, además, tienen el tema de una potencial mina en Touro, en Galicia, que si consiguen explotarla, que a priori, aunque ya sabéis cómo es el tema de las minas, que hay muchos temas de pues que socialmente hay mucho movimiento y demás, pues bueno, si en algún momento sale, pues la valoración de la compañía también subiría. De todos modos, como digo, estos son dos temas por los cuales no invertimos. O sea, son dos añadidos que mejoran la tesis de inversión. De hecho, es una tesis que nosotros, una compañía que llevamos muchos años invertido en ella, que hemos ganado mucho dinero con ella, pero que todavía tiene mucho potencial. En el caso del Egnor, yo creo que es una compañía que ejemplifica muy bien esa competitividad de la que estábamos hablando, una compañía que ha sido pionera en temas de renovables, no solo en España, sino a nivel europeo. Y yo, que es una compañía que tiene un valor inmenso, con tres divisiones claramente diferenciadas, y que probablemente en el pasado ha sido muy difícil de valorar, ¿no? No había, pues, la posee, o la mayor parte de la compañía la posee una serie de familias del País Vasco, que es de donde es originaria la compañía, y tampoco había mucho incentivo de comunicar cómo se valoraba la compañía, de manera que era difícil llegar a entender el valor subyacente del Egnor, ¿no? En los últimos tiempos esto ha cambiado, han acentuado el peso en la relación con inversores, han cambiado el reporting en las cuentas financieras, de manera que ahora aportan mucho más datos, que simplifica la valoración de la compañía, y estamos hablando de una compañía que por un lado tiene una división de energía
de ingeniería, perdón. Solo con la división de ingeniería estaríamos hablando de que vale ya lo que capitaliza ahora mismo la empresa. Luego tiene una parte de transmisión de electricidad, y ellos mismos poseen parques de molinos de viento, ¿no? O sea que tienen esas tres patas, con lo cual hay una integración absoluta. Entonces estamos hablando de una compañía que ahora mismo está cotizando a 14, pero que si haces una suma de partes prudente de cada uno de los negocios, estamos hablando de que es una compañía que podría valer en torno al doble, ¿no? Compañía líder, como decía, y además en un sector que está en auge, como es el de las renovables. De hecho, muchas veces nos preguntan, oye, ¿no miran esas renovables tal? Pues mira, este es un ejemplo muy claro de que nosotros somos completamente agnósticos en cuanto a sectores. Nosotros somos buscadores de valor. Lo que buscamos es, como he dicho antes, compañías baratas, que sean buenos negocios, con buenos flujos de caja. Y la última compañía eran el Elecnor, Atalaya y Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas, también otra compañía que conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, hace poco tuvo una ampliación de capital, que nunca es plato de buen gusto recibir una ampliación de capital, pero cuando es de este tipo, que es para apalancar el crecimiento a futuro de la compañía, pues bueno, es un problema menor, porque lo que buscaban básicamente era tener la estructura financiera, la solvencia necesaria para poder afrontar el megaciclo de proyectos que van a venir en el campo de la reconstrucción de refinerías y de toda la ingeniería de oil and gas, que ha estado completamente abandonada la inversión durante muchos años, y que en algo tan importante como la energía, que no es discrecional, pues ha generado un problema de oferta para suministrar a toda la demanda que va a venir, ¿no? Entonces, Técnicas Reunidas, que ha sido una compañía siempre líder y un ejemplo de compañía de ingeniería en este sector, pues ahora mismo acaba de ganar un contrato de prácticamente 4.000 millones en Oriente Medio. Ha ganado también otro por esa región más pequeñito, que no es tan relevante, pero que son 1.000 millones, y ha ganado también otro en Kazajstán, en una planta de amoníaco, si no recuerdo mal, que es además un nicho que no estaban cubriendo mucho, y que de hecho una de nuestras compañías que tenemos en cartera, Maire Tecnimont, que opera en el mismo tal, tiene una posición de liderazgo. Y estaba también convergiendo con ella, compitiendo con ella para obtener este contrato, o sea que lo representa muy bien. Y si atendemos además a los números, es una compañía que está empezando a tener los márgenes que tenía, de en torno a un 4%. Si ahora mismo hacen unos 4.000 millones de proyectos al año, lo multiplicas por 4, son 160 millones sin impuestos, unos 120 más o menos, le aplicas la media histórica de valoración, que ha sido 10 veces beneficios, y te vale 1.200 millones frente a los 700 que está cotizando actualmente. Que si esto encima le pones ese añadido que va a suponer este megaciclo por el cual están ganando contratos y van a aumentar tal, pues si te va de 4.000 a 5.000 o a 6.000, pues es cuestión de hacer los números. Fíjate, solo un apunte, porque cuando hablamos de compañías españolas, normalmente, y esto estará normalmente en todas las conversaciones de casa, entre amigos, entre familiares, oye, qué buenos ingenieros tenemos en España, ¿verdad? Que es algo muy habitual decirlo. Qué buenos ingenieros. De hecho, yo tengo, la mayoría de mis amigos son ingenieros, y todos ellos trabajan para grandes cotizadas o están fuera de España. Y además son profesionales muy demandados. Curiosamente, hemos hablado de al menos 3 compañías que se caracterizan precisamente por la división de ingeniería, FCC, Técnicas Reunidas y el Elecnor. O sea que podríamos hablar también, por ejemplo, de Ferrovial, que es una compañía que llevamos invirtiendo muchísimo tiempo, que está gestionando Heathrow, que está haciendo autopistas en Estados Unidos. Tenemos ACS, en la cual también hemos estado invertido, y creo que es una ingeniería también. Yo creo que en este sector, a nivel infraestructura, somos líderes mundiales, y probablemente yo creo que Francia será de los únicos que esté compitiendo con España en esta parte de aquí. Bueno, pues creo que vamos a cambiar de sector. ¿No es así, Luigi? Pues sí, la verdad es que me gustaría preguntarte, Francisco, por las aseguradoras, porque tenéis la catalana Occidente, sin que sirva de recomendación de inversión, pero yo sé que los espectadores y los amigos de Value School más avanzados siempre gustan de recibir unas pautas para que luego ellos estudien por su cuenta las empresas en que invertís y aprendan, y quizá compartan también la tesis. Bueno, pues mira, nosotros temas financieros, por ejemplo, el sector financiero no nos gusta nada. De hecho, por eso no tenemos ninguna posición en bancos, porque primero, para invertir en bancos tienen que cumplir con una premisa: estar
basadas en España y que no tengan negocio fuera, con lo cual, por ejemplo, un Santander o un BBVA lo dejaríamos fuera. El motivo o la razón de ser es porque si ya nos cuesta entender el negocio, las dinámicas del negocio bancario en nuestro propio país, como para entender lo que está pasando fuera, además en negocios que tienen determinadas externalidades negativas que se tienden a comportar como empresas privadas cuando las cosas van bien, pero son bastante públicas cuando no les va tan bien, ¿no? Catalana Occidente es un caso de aseguradora que tiene unas dinámicas diferentes a las que tendría el sector financiero. El sector asegurador es un sistema con flujos más previsibles, ¿no? Porque bueno, tienen ese pasivo que lo pueden reinvertir, tiene una visibilidad sobre lo que van a generar y tiene muy buenos negocios que haciendo también esa suma de partes pues nos lleva a tener una buena valoración y por lo tanto entendemos que es un negocio más previsible como he dicho anteriormente, con más visibilidad sobre el flujo de caja y que no tenemos tantos riesgos o tantas externalidades negativas que pueden hacer que afecte a nuestra tesis de inversión. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, Francisco, una pena porque mira que decía al principio, a micrófono cerrado, no, a ver, la cartera ibérica, porque claro, te la sabes de pe a pa, Francisco, vaya lecciones nos has pegado con las ingenierías y con todas las posiciones de la cartera y luego, pues yo creo que hemos analizado un tema muy interesante, entre otras cosas porque como decía Luigi y Domingo, pues lo tenemos de actualidad, que es el tema de las ofertas, de las OPAs o de las operaciones sobre compañías, también del riesgo España. Nos has puesto muchos temas votando encima de la mesa y los vamos a abordar ahora en la tertulia. Francisco, muchas gracias por acompañarnos un día como hoy y nada, espero verte muy pronto de nuevo aquí en Tu Dinero. Es un placer venir aquí siempre con nosotros. Los temas de conversación son muy interesantes y uno se siente muy a gusto, así que es un placer compartir el tiempo aquí. Y contigo se aprende mucho. Muchas gracias, Francisco. Nos vamos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Se acaba de ir Francisco, nos ha dejado muchos temas votando encima de la mesa, pero antes, no se me puede olvidar, y aunque le haya puesto antes un negativo, vamos a dejar que Luis Alberto nos adelantes novedades interesantes desde Value School. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Fernando. Mira, tenemos un curso que está ahora en promoción. Vamos a empezar a mediados de octubre, el día 16. Es un curso sobre asignación de activos y gestión de carteras multiactivos. Los oyentes más habituales recordarán que hemos tenido a Rafael Ortega, que es el director del curso. También a Carlos Santiso, que es un profesor invitado. También estará Javier Lorenzo. En fin, vamos a enseñar a cómo uno puede componerse su propia cartera todoterreno, formada por activos que incluyan renta variable, evidentemente, fija, oro e incluso también rates, en fin, un curso muy completo de más casi de 30 horas de formación y ahora lo tenemos con descuento durante esta semana. Así que los interesados pueden dirigirse a la web. ¿Cómo recuerda la web, la manera de apuntarse? www.valueschool.es. Es un curso que se impartirá en directo por streaming. Todo quedará grabado y se podrá ver para siempre en el perfil del alumno de Value School. El curso está disponible desde la página de Value School en la sección de formación. ¿Y cómo se titula? Se titula Diversificación Estratégica. Tiene un subtítulo también, Aprende a gestionar tu cartera multiactivos. Perfecto. Bueno, pues que sepan nuestros oyentes, para el que no lo sepa todavía, que Value School, aparte de tener sus charlas, ayudarnos en este programa, tiene una oferta de cursos de formación extraordinaria, además de una manera sencillísima, se ven muy bien los vídeos. Ahí también pueden encontrar el despertador de tu dinero, que seguimos teniendo ahí nosotros, y bueno, la verdad que es una oferta fantástica. Así que enhorabuena, Luigi, por este nuevo curso. Y vamos a... Fernando, déjame un apunte nada más, es un poco más avanzado que el despertador, ¿de acuerdo? El despertador es para gente que se quiere iniciar. Este curso con Rafa Ortega es ya un nivel medio avanzado. O sea, primero que se hagan el despertador de tu dinero y después que acudan a este otro. Y el que ya sepa, directamente al de Rafael Ortega. Sí, que le tuvimos aquí y nos dio una auténtica lección. Bueno, si queréis vamos a abordar un poco las 2-3 piezas más importantes que nos ha dejado encima de la mesa Francisco. A mí hay 2 o 3 que me gustan especialmente. Me gusta mucho la reflexión que ha hecho sobre el IBEX 35. Esta semana, domingo, hemos publicado artículos tú y yo, precisamente en Libertad Digital, y perdonen la autocita, precisamente sobre la debilidad ante posibles
empresas oportunistas dentro del mercado español, de empresas del IBEX 35, que se ven castigadas en valor precisamente por estar en un índice que además es muy pequeñito, es un índice muy concentrado. Sí, a ver, hay un poco de todo. Yo os decía el otro día que a mí una de las cosas que más me llamó la atención de la operación de Telefónica fue el precio. Cuando dices, se hacen con un 10% Telefónica y vas a mirar y son 2.000 millones de euros. 2.000 millones es nada, que yo decía, es nada. Pero estos han gastado más en fichar a Cristiano que en comprar Telefónica. Y es verdad, es un poco suena a chiste, no, es pero cierto. este verano que hemos estado viendo el dinero que han estado metiendo los saudíes en el fútbol, en el golf, dices, se han gastado más dinero en el acumulado, en un solo jugador no, pero si uno empieza a sumar lo que se han gastado en todas las 25, 30, 40 grandes estrellas que se han llevado para allá, más los sueldos que dicen que les van a pagar, se están gastando más en futbolistas que en comprarte una posición de control en una de tus principales compañías. Eso llama la atención y apunta hacia eso, que las empresas españolas son cada vez, o sea, las grandes empresas españolas son poco grandes, son comparadas con los que deberían ser sus competidores, son pequeñitas. Y además, lo que decía, el dividendo, ya más allá de la discusión de si se han hecho barbaridades, que en algunos casos se han hecho barbaridades para pagar dividendos, si está justificado o no por la filosofía del pequeño inversor español, todo eso puede... O sea, digamos que podríamos debatirlo, pero lo que es evidente es que te descapitaliza la empresa y la hace más vulnerable a este tipo de operaciones. Pero es cierto, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando el mercado bursátil español, el IBEX 35, es un mercado pequeñito. Eso es una gota en un océano en comparación con los mercados de renta variable a nivel global. Pero es que encima las grandes cotizadas españolas son empresas pequeñas en comparación con las grandes cotizadas mundiales. Entonces, esto hace que hay un doble efecto. Por un lado, como las empresas españolas cotizadas son pequeñas, pues te viene uno grande y el pez grande se come al chico. Y encima, como el mercado español está pues castigado adicionalmente como consecuencia pues de que es más pequeño, de que es menos seguido, de que cuenta con esa visión quizás más negativa en los mercados internacionales, hace que encima las cotizadas españolas tengan precio más barato. Por lo tanto, tenemos dos factores: empresas cotizadas relativamente pequeñas a precio barato, pues hombre, pues oportunidades de inversión. Y eso hace que grandes compañías internacionales como la empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudí, que por cierto no solo invierte en España, sino que invierte en otros muchos países, vea, oye, una opción en gastarse 2.000 millones, que como bien estabas comentando, Domingo, es calderilla para los árabes, y dicen, 2.000 millones de euros, pues me hago con una posición de casi el 10%. Y es el 10% porque hay un escudo antiopas que te exige que como sobrepases ese 10% necesitas autorización del gobierno. Pero bueno, independientemente de todo... En el caso de Telefónica ya solo el 5, y por eso está puesta sin la operación, al ser estratégica por tener contratos con defensa, necesita... De todas formas, el tema de los escudos antiopa yo creo que da para un programa específico al respecto, pero lo que sí es cierto es que ojalá tuviéramos mercados bursátiles mucho más grandes y compañías cotizadas mucho más grandes, bueno, pues para responder a todos aquellos que... Para evitar que entren inversores extranjeros, lo que proponen es prohibiciones, barreras y proteccionismo. Si tú realmente quieres que tus grandes campeones empresariales a nivel nacional no sean comprados por otras empresas extranjeras, lo que tienes que incentivar es que esas empresas crezcan y sean cada vez más grandes, y que haya muchas empresas cada vez más grandes, no al revés. Luigi. Oye, Luis Fernando, permitidme recordar algo que se ha comentado en la tertulia, que me parece muy importante para los inversores particulares, y es la idea de tomar los índices con dividendos. Los inversores debemos acudir, generalmente, si queremos que la comparativa sea, rigurosa, a los índices que se denominan Net Return o Total Return, a la hora de hacer comparativas, por ejemplo, con los fondos en los que estamos invirtiendo. Muchas veces los gestores activos incluso eluden este tipo de comparativas con el índice que les sirve de benchmark, incluyendo dividendos, porque bueno, la comparativa les favorecería, es decir, no incluir dividendos hace que el dividendo quede
peor o por debajo de lo que realmente ha rendido en rentabilidad al inversor que lo ha llevado en cartera. Entonces, a la hora de escoger tanto un fondo activo como de pronunciarse sobre el rendimiento de un índice como puede ser el IBEX, que suele ser bastante maltratado por los propios españoles, diciendo que no es un buen índice, siempre tomemos ese tipo de índices, total return o net return, antes de para hablar con propiedad. Sí, a ver, el tema de los dividendos para el pequeño inversor es muy importante que lo tenga en cuenta. Esto que está diciendo Luigi es así. Pero hay que tenerlo en cuenta en las dos maneras, ¿no? Quiero decir, la parte buena, por así decirlo, pues del IBEX en este caso sería decirle a la gente, oye, que el hecho de que haya pasado de 16.000 a 9.000, bueno, y a menos que estuvo, pero que 15 años después siga casi a la mitad, no tiene por qué ser una mala noticia en el sentido de lo que hemos estado hablando. Con los dividendos está en máximos históricos y la rentabilidad del IBEX en los últimos 30 años con dividendos no está nada mal. Pero también un poco esa obsesión con el pago de dividendos del que hemos hablado, que comentaba Francisco, también hay que decirle a la gente, oye, que no es que esto sea gratis o no tiene ningún impacto. Cuando tú pagas el dividendo, la compañía sufre una corrección en bolsa. No es que sea en ese momento, pero digamos, una compañía que tiene previsto pagar dividendos, evidentemente va a valer menos en bolsa que una compañía que con los mismos resultados no pagase dividendos y se lo quedase, porque el mercado descuenta. Oye, que vas a sacar 2.000 millones de la caja de la compañía para pagar un dividendo, me parece muy bien. Puedo incluso decir, oye, pues mira, esta es una dirección que se preocupa de remunerar a accionistas si no tiene una inversión mejor que hacer. Por eso digo, se puede debatir si es siempre acertado o no, o cuáles son las condiciones en las que es adecuado pagar dividendo, pero lo que es evidente es que sacar 2.000 millones para pagar un dividendo va a tener un impacto en 2.000 millones en la valoración bursátil de la compañía. No hay más historia. De todas maneras, es cierto, y yo creo que cualquiera que haya seguido las juntas de accionistas de las grandes compañías que pagan dividendos en España sabe que una de las preocupaciones de buena parte de ese accionariado es que el dividendo o se mantenga o sufra la revalorización que había prometido el equipo gestor. Sí, pero que es que se han llegado a endeudar para pagar un dividendo. Es que estamos locos. O sea, se han hecho operaciones contables endeudarte para pagar el dividendo y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una broma y en España se ha hecho esto. Entonces, claro. Bueno, Domingo, también no olvidemos que a veces te da la opción incluso de recibir acciones en lugar de dividendo. Mucho. Con lo cual eso es una ampliación dilutiva, es decir, tú haces a lo mejor pagas a lo mejor por cada acción que tengas, te dan 2. Si rechazas el cobro en efectivo del dividendo, oye, está usted poniendo más acciones en el mercado, con lo cual el valor de cada una pues disminuirá notablemente. En fin, que inflación en acciones. Claro. En este caso. Pero esto tiene mucho que ver con el asset allocation, es decir, la asignación de activos. Y claro, cuidado que hay de todo, porque también hemos tratado aquí algún programa específico sobre el tema de los dividendos y etcétera, que oye, que está muy bien, y compañías que ofrecen dividendos durante muchos años, además de forma creciente, pero sí es cierto que entre las distintas, o sea, una compañía que gane dinero y que la forma de... el destino de esos beneficios es el reparto de dividendos, da muestra de que le faltan oportunidades de inversión para asignar esos activos, para crecer, para incentivar el crecimiento de la empresa, es decir, en definitiva, para que el día de mañana la acción suba, porque la inversión, al fin y al cabo, es el motor de crecimiento. Una empresa que no reinvierte, que no compra otras empresas o que no invierte en sí misma, que no amplía negocio, pues efectivamente, si no genera o si no se dedica a reinvertir para tratar de ganar más dinero en el futuro, pues digamos que el valor de esa acción se va a ver perjudicada a medio y largo plazo. Si la única alternativa que tienen los beneficios de una compañía es el reparto de dividendos, es una señal que desde luego hay que seguir con mucha atención. Pues lo haremos, Manuel. Me gustaría decir, Luis Fer, un apuntito nada más. Las compañías que reparten dividendos no dejan de ser buenos negocios. Tenemos a 3M, Johnson & Johnson, que se miren los oyentes, las aristócratas del dividendo, verán a grandes compañías, ojo, en negocios maduros,
donde quizá la innovación y el crecimiento, que es a donde irían esos dólares extra, es mucho más difícil. No son malas compañías porque paguen dividendos, ni muchísimo menos. No, está claro y bueno, y hay estrategias en inversión en dividendos que están muy bien, aquí las hemos tratado y oye, y lo seguiremos tratando porque es un tema muy interesante y del que nos podríamos ocupar durante varios programas seguidos, pero muchas gracias por el apunte, Luigi. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, Domingo, lo siento mucho. Hasta la semana que viene, Manuel, igual. Un abrazo. Luigi, la semana que viene aquí, ¿no? Venga, ahí estaré. Venga, fenomenal. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos una semana más. Yo les voy a dejar en compañía de la mejor programación, la de Radio, y les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.